Bueno, hoy día voy a hablar un poco de lo que es el concepto de la neurodiversidad. Y bueno, en primera instancia, yo sé que las personas que siguen mi blog se han dado cuenta de que ya no he subido tanto contenido, no hay tantas publicaciones. Eso no significa que no vayan a haber más, sino que ahora estoy enfocada en lo que tiene que ver en dar estas charlas con este tema, que es el concepto de la neurodiversidad. Y bueno, estas charlas han sido instancias sumamente emotivas, de las que yo estoy muy agradecida y que han sido muy importantes para las comunidades en las que las he dado. Así que he decidido dividirla en distintos módulos, porque es mucha información y porque en el fondo, claro, esto tiene que ver un poco con esta labor de enseñarle a la comunidad lo que la comunidad autista ha estado diciendo por mucho tiempo, específicamente desde los años 90. Entonces me veo en esta labor de explicar un poco también este concepto que también es la base de mis lineamientos. En el fondo yo, las publicaciones que tengo en mi blog, tanto eso como mi trabajo clínico, tiene como base la neurodiversidad. Así que es muy importante también para mí explicarlo para que la gente entienda también de dónde vengo. Y bueno, para eso, lo principal y lo primero que voy a explicar en este módulo tiene que ver con la historia y saber de dónde nace este concepto y por qué. Y primero, antes de explicar eso, recalcar que la neurodiversidad es un concepto que es una herramienta social por los derechos de las neurominorías. Eso significa que en el fondo es desde la comunidad autista para la comunidad autista, pero también eso se amplía a el concepto de discapacidad. Después voy a explicar un poco mejor cómo sucede este proceso, pero se refiere a eso, es una bandera de lucha por los derechos de las personas discapacitadas por la sociedad. Y bueno, para comenzar, a hablar un poco de dónde surgen estos movimientos y cuáles fueron los primeros, en el fondo, quienes inspiraron también que todo esto pasara. Y todo surgió de las agrupaciones de padres en Estados Unidos que se agruparon para luchar por espacios dignos educativos de los niños. Y esto estamos hablando de los años 60, 70, donde el tema de la institucionalización todavía estaba muy potente. Entonces, claro, ellos se agruparon y generaron estas instancias para sacar a los niños de estas instituciones. Y con el tiempo, eso tuvo sus frutos. Y de ahí, bueno, a mí me gusta nombrar a dos personas en particular que fueron las primeras que empezaron a sacar la voz autista. Eran dos mujeres autistas que agarraron notoriedad en la época entre los años 70 y 80, quienes fueron Temple Grandin y Donna Williams. Ahora, aclarar que Temple Grandin, dentro de lo que tiene que ver con la comunidad autista, no está muy bien valorada. Si bien es muy conocida y ha entregado mucha información respecto a lo que tiene que ver sobre todo el pensamiento en imágenes, eh, tiene una visión muy capacitista, lo que significa que aboga mucho por la normalidad, porque en el fondo el niño autista tiene que esconder sus estereotipias, tiene que ser más normal y apuntar hacia allá. Y la verdad es que eso no tiene que ver con el movimiento de la neurodiversidad, de hecho es todo lo contrario. Entonces, bueno, aclarar un poco eso, porque yo sé que si nombro a Temple Grandin eso puede causar ciertas cosas. Eh, pero en realidad la figura que a mí me interesa aquí es Donna Williams, que es menos conocida, pero que también en el fondo publicó algunos libros en la época y que también tiene este discurso desde la narrativa autista, qué es lo que significa ser autista en el mundo. Y son aproximaciones bien interesantes porque ellas dos comienzan también a participar en lo que son las convenciones y conferencias de autismo. En esa época, en los años 80, generalmente estos eventos eran liderados por padres que tenían agrupaciones y también por profesionales, pero la voz autista estaba muy escondida. Entonces, el mérito que existe acá principalmente, en una primera instancia, es esto de entregar esta voz desde el autismo, o sea, desde la persona autista. Y eso ciertamente trajo repercusiones y movimientos en la comunidad, ya que aquí voy a hablar de quienes eran tres adultos jóvenes en esa época, quienes son Jim Sinclair, Donna Williams y Kathy Grant.
ellos tres se conocieron a través de un programa de amigos por correspondencia, que fue liderado por estas agrupaciones de padres que iban por el tema de los derechos de educación de los niños que nombré en un principio. Y bueno, aquí hay una anécdota que me gusta mucho contar y que está escrita, está en internet. Está en la página de la ANI, porque claro, ellos tres generaron esta organización que se llama Autism Network International, que a eso me refiero con la ANI. Y bueno, en esta página, en la página de la ANI, Jim Sinclair publicó en el fondo lo que tiene que ver con todo este proceso. Es como una especie de diario de vida, en donde sale cómo se generó esta organización, porque en el fondo es una organización creada para y por jóvenes autistas. Entonces, bueno, esta es la anécdota a la que voy. Cuando ellos se juntaron, porque Donna Williams es de Australia, ella fue a Estados Unidos a visitarlos después de tener esta primera interacción por correspondencia, y se juntan en el departamento de Cathy Grant y se quedan por un tiempo ahí. Entonces, claro, como que Jim Sinclair lo que comenta en esta especie de bitácora que les comentaba es esto de que cuando él se encontró con Donna y Cathy fue la primera vez en donde él sintió que no era un alien, como que no era un alienígena. Y comenta esto que tiene que ver con encontrar personas que hablen tu lenguaje, con encontrar personas que no te juzguen por tus estereotipias y también sentir como un sentido de comunidad ya desde lo que tiene que ver con todos ser autistas. Y aquí él comenta una instancia en particular en donde él habla que en el departamento de Cathy estaba Donna con un caleidoscopio y con muchas cosas brillantes porque a ella le gustaba mucho en el fondo, esa estimulación visual que tiene que ver con este tema sensorial. Entonces, claro, ella miraba las cosas con el telescopio y le pasó el telescopio a Jimmy Cathy con este tema como de compartir. Y él igual comenta que en el fondo, o sea, cómo describe la situación, se da a entrever de que el vínculo que ellos tienen y cómo es la interacción va muy, muy poco atravesada por el lenguaje, casi nada, sino que va más atravesada por esto sensorial, por este compartir sus fijaciones sensoriales. En un momento también él cuenta que ya cuando ya era ya momento de partir y de volver como a la cotidianidad, porque Donna también tenía que volver a Australia, él le regala un cinturón que es muy brillante, que en Chile diríamos que es como súper ordinario, como una cosa muy común, muy vulgar, pero que él sabía que a Donna le iba a gustar porque en el fondo él recordaba esa experiencia y ciertamente lo atesoró mucho. Entonces aquí la problematización es la siguiente. Generalmente nosotros como profesionales, siempre cuando hablamos del autismo decimos que hay un problema en la parte social. Mencionamos que hay temas respecto a la interacción, hay problemas, ciertamente diferencias en lo que tiene que ver con cómo se inicia la interacción social, cómo se mantiene, cómo se finaliza. Se habla incluso de que no hay intersubjetividad o de que no hay reciprocidad socioemocional. Y yo me pregunto, en el fondo, ya teniendo este antecedente desde los años 90, ¿no es esa una interacción? ¿No es esa una interacción con un alto nivel de reciprocidad socioemocional? Que quizás no está atravesado por el lenguaje, quizás no está dentro de los códigos que nosotros manejamos dentro de nuestro desarrollo neurológico típico. Pero ciertamente es un vínculo, ciertamente es una interacción que se facilita también por esta sensación de seguridad, de ser similar al otro y de que en el fondo también no se requiere, no hay mayor expectativa, que es lo que nosotros ciertamente sí le colocamos mucho a la comunidad autista. Y aquí igual recuerdo un poco lo que hablé antes del problema de la doble empatía, de esto de entender la comunicación como si fuera por un solo lado y el otro fuera el que no te entiende y el otro sea el que tiene el problema, cuando en realidad es una calle de dos vías. Y que somos nosotros también quienes tenemos un desarrollo neurológico típico o neurotípicos, quienes no entendemos a la persona autista. Y eso también nos deja deficitarios a nosotros, si lo queremos ver desde ese punto de vista en primer lugar. Entonces, claro, esa es mi primera reflexión. Lo dejo ahí
Pero un poco para terminar de hablar de lo que es la ANI, bueno, comentar que esta agrupación principalmente y lo más fuerte y potente que hizo fue cambiar en el fondo este enfoque que tenía en esa época el autismo, que hablaba mucho de que el autismo era una tragedia, de que era en el fondo una enfermedad, de que era algo que tenía que ser curado. Y todo esto a propósito de organizaciones como Cure Autism Now o Defeat Autism Now, que significa curemos el autismo o venzamos al autismo. Eran organizaciones de padres que en el fondo iban por esa línea, una línea mucho más desde la carga, desde la tragedia. Y aquí en el fondo lo que hace la ANI como agrupación es entrar a estas convenciones, entrar a estas conferencias y hablar del autismo como un diferente estilo de proceso cognitivo. No como algo negativo, sino que quitarle un poco esa negatividad, porque ellos no se sienten ciertamente como una tragedia. Entonces entran en el fondo a entablar este diálogo con los padres. Y al año siguiente, porque esto comenzó en 1992, en el 93, Jim Sinclair, quien fue el coordinador de la ANI, publica este documento que se llama Don't Mourn for Us, que significa en el fondo no sufran por nosotros o no lloren por nosotros. Y en el fondo en este documento es muy explícito referente a lo que tiene que ver con la expectativa parental. Él entra de lleno a hablarle a los padres de los niños dentro del espectro y a explicar que en el fondo tener esta visión de base, de tragedia, de carga, de que el otro representa una carga para ti, ciertamente no permite un vínculo más auténtico, porque lo que se requiere es un cambio de mirada que entregue una base de aceptación, porque sin esa base no se puede llegar a un vínculo con el otro que sea positivo y que sea desde la exploración del otro, sino que él comenta esto de la preconcepción parental, de que hay una cierta preconcepción de la parentalidad que se viene a quebrar con la llegada de este niño autista y claro, deja entrever este tema que habla mucho de un duelo no resuelto y de esta idealización del hijo que se va a tener. En el fondo él comenta un poco eso, comenta esto de que esta preconcepción que tú tienes de cómo tú le tienes que hablar a tu hijo, de cómo te comunicas con él, y ves que no está funcionando y eso te está frustrando, no debería llevarte a echarle toda la culpa, por decirlo de cierta forma, al otro o encapsular lo deficitario en el otro, sino que debería darte luces de que tú tienes que entender otro lenguaje, de que desde la exploración se tiene que construir un puente. Entonces él empieza a hablar de esto, del lenguaje, de que hay un lenguaje diferente. Y no solamente se queda ahí, sino que también él comenta que el ser autista no es algo que se lleva, no es algo que es algo que se pueda sacar, que se pueda curar, sino que es algo que es parte de la identidad de la persona y que permea toda su experiencia, de sus percepciones, sus emociones, cómo se vive, cómo se ve el mundo. Entonces es un tema identitario. Y bueno, esto está explicado desde 1993. Y la verdad es que todavía hay mucha resistencia de dejar de ver en muchas comunidades al autismo como una enfermedad. Y esto también es por la poca información que también hay desde los mismos adultos autistas que ahora, gracias a las plataformas y al internet, se ha logrado expandir un poco más. Pero claro, en esa época fue muy difícil. La verdad es que Jim Sinclair, si bien esta organización de la ANI iba con este propósito de ser aliados de los padres, hablando de esta forma, ciertamente algunos padres no se adhirieron a esta perspectiva, otros sí, pero claro, en el fondo como que tuvo cierto revuelo en la época. Ahora, bueno, si bien esta organización primeramente se creó por luchar por los movimientos de las personas discapacitadas, dio un giro y en el fondo volvió a cómo se originó y se enfocó finalmente hasta el año 2013 en lo que tiene que ver con generar redes de apoyo y lugares en donde las personas autistas pudiesen formar comunidad. Y ellos crearon estos campamentos conferencias que se llaman Outreach, que tienen en el fondo la diferencia de que son espacios mejor habilitados para la interacción
porque en el fondo quitan estas barreras que tenían las conferencias en un comienzo, que en el fondo ellos mencionaban que, claro, en estas conferencias generalmente la luz era muy brillante, había mucho ruido, había muchas personas, entonces era muy incómodo, tampoco les permitía a ellos interactuar con otras personas autistas o interactuar en general porque era muy cargado desde el punto de vista sensorial. Entonces ellos crean estas convenciones y buscan un espacio que tiene áreas amplias verdes que en el fondo permiten que si la persona se empieza a descompensar vaya fuera a autorregularse. En el fondo entregaron espacios para eso. También prohibieron el tema de los perfumes, el fumar, también por el tema también de las diferencias sensoriales en el término el olfato. Y también esto de que no se podían tomar fotografías con flash, porque también hay muchas personas autistas que tienen comorbilidad con epilepsia. Y ese tipo de consideraciones, además de fomentar lo que es la expresión y la comunicación en la comunidad autista no hablante, entregándole lo que pudieron, en el fondo carteles, sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación, en el fondo lo que ellos tuvieran, para permitir que ellos pudiesen entregar una reflexión y su opinión. Entonces, claro, básicamente lo que ellos hicieron fue hacer un espacio inclusivo. Y este espacio funcionó hasta el 2013. Pero claro, ciertamente la comunidad autista en su historia, sobre todo en Estados Unidos, tiene la noción de que no tiene por qué sentirse discapacitada, sino que tuvieron espacios inclusivos que los llevaron a expresarse, a comunicarse y a crear redes. Y bueno, un poco para finalizar, invitarlos a ir a la página de la ANI y revisar lo que estoy comentando, si les interesa lo que es la historia de esta primera agrupación de personas autistas. Y bueno, ahí también encuentran el documento oficial de Don't Mourn for Us, que está en español también, está en español y en inglés. Así que eso, espero que les haya gustado lo que comenté hoy y lo sigo viendo en los siguientes módulos.